Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios una vez más que nos da la oportunidad gloriosa de poder estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde cada semana estamos eh, exponiendo acerca de un libro de la Biblia, una porción bíblica, con el único objetivo que la iglesia de Cristo sea edificada. Dios ha movido nuestros corazones para poder llevar esta palabra, porque sabemos que hay un público que anhela recibir estas enseñanzas y que tiene comezón de oír la palabra. Y la palabra sin ninguna añadidura de filosofía humana o creencia o percepción humana, sino simplemente la palabra de Dios. Y que esta, oramos a cada momento, les sea revelada por el Espíritu Santo. Porque esta palabra es la verdad. Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Y que tenemos un llamado a permanecer en la palabra. Por eso exponemos versículos de la Biblia, historias de la Biblia, para que a través de esa exploración de la palabra podamos recibir el mensaje de Dios, el mensaje que es para salvación, para restauración, para sanidad de espíritu, alma y cuerpo, porque es lo que el Señor ha prometido y que esta palabra es viva y que es capaz de discernir, dice, aún las intenciones del corazón y aún nuestros pensamientos. Por eso, cada vez con denuedo predicamos a Jesús y su verdad de la palabra. Estamos trabajando la segunda carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, segunda de Timoteo, en su capítulo 3. En la última lección, el apóstol Pablo le daba unas instrucciones a, a, la, a Timoteo acerca de su permanencia en esta palabra. Entonces, donde él le decía desde cuándo él había aprendido, cómo había sido enseñado, que persistiera, que siguiera en esta palabra y que evitara a toda costa todo tipo de comportamiento que no esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Él concluye este capítulo 3 con unos versículos sumamente importantes donde empieza a hablar acerca de la grandeza de las Santas Escrituras, la grandeza de la palabra de Dios. Y ese es el tema que vamos a abordar en este momento, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, versículo 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura indica más que las escrituras en hebreo. Si Pablo quería decir aquí lo mismo que Timoteo aprendió de niño, que él le dijo que has aprendido las escrituras, había dicho esas escrituras, lo que aprendiste anteriormente, cuando lo menciona en el versículo 15, o pudo haber dicho solamente la misma frase, sagradas escrituras. Pero aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo exhortó a Timoteo y, y continúa en estas cosas porque la Biblia viene de Dios, es lo que le está diciendo. Todas estas verdades vienen de Dios y no de los hombres. Eso es un libro inspirado por Dios, inspirado por el aliento de Dios. Eso significa algo más que decir que Dios inspiró a los hombres que escribieron la palabra. Aunque creemos que Él no hizo, Dios también inspiró la misma palabra que ellos escribieron. Observemos que no dice todos los autores de la escritura son inspirados por Dios. No está hablando de las personas que escribieron la Biblia como inspirados, sino que habla, aunque fue cierto que fueron inspirados por Dios, Pablo habla, las palabras que ellos escribieron fueron inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra que estos hombres escribieron por varias generaciones
más de 40 autores, y todos llevan un hilo conductor y que toda la palabra se refiere a un mensaje que es la redención del hombre, donde el Señor muestra su plan de salvación para la humanidad. Dice que estas fueron inspiradas por Dios mismo. No hay nada igual a la Biblia, no habrá nada igual a la Biblia, porque dice la palabra, de hecho, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué se puede comparar a la Biblia? No hay libro como este en su continuidad y su consistencia, como le decía, desde el Génesis hasta Apocalipsis, tiene una continuidad y una consistencia con un mensaje preciso. No hay libro como este con su honestidad, no hay un libro como este con la misma circulación que ha tenido, la misma propagación. No hay libro como este como su supervivencia, que han pasado generaciones de generaciones. Y la palabra de Dios continúa y continúa avanzando. No hay libro como este con tanta influencia y el poder de cambiar las vidas. Ningún otro libro puede traer una revelación para hacer que la vida de las personas sea transformada, que la vida de las personas dé un giro total y un cambio de dirección al escuchar esta palabra y al recibir la revelación por el Espíritu Santo. Inspirada por Dios, se podría argumentar fácilmente que la Biblia es un libro único. Para mayores evidencia, uno puede mirar el fenómeno de las profecías cumplidas. Todo lo que la palabra de Dios dice se cumple, se viene cumpliendo y aún hoy se siguen cumpliendo las sagradas escrituras. Pedro escribió acerca de cómo podemos saber que las escrituras vienen realmente de Dios y habló acerca de su propia certeza porque vio a Jesús milagrosamente transformado ante sus propios ojos, escuchó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, Pedro dijo que tenemos algo incluso más certero que una voz del cielo para saber que la Biblia es de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esta cita la tiene segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura. Dice que han escuchado atentamente y que esta está como una antorcha encendida para alumbrar en los lugares oscuros. La palabra de Dios es la luz que penetra y rompe la oscuridad. Se lámpara, dice el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta te va dando luz al camino que debes seguir. Dios es autor de la palabra, porque Dios y su palabra son uno. Jesucristo es la palabra viva. La palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y es revelada al corazón del hombre por el Espíritu Santo. Es el único libro que a la persona leerla, el autor está presente y hace un trabajo en el interior de la persona, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Y Él da la revelación específica para cada persona que necesita el mensaje. Dios escogió a hombres santos como instrumento para que la escribieran, pero todo el mensaje venía del corazón de Dios. Segunda de Pedro 1:20-21 continúa diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra no fue traída por voluntad humana,
Fue por voluntad de Dios que quiso revelarnos su palabra. Las escrituras reflejan la propia integridad de Dios, así como Él la reveló a esos santos hombres, para que hoy nosotros pudiésemos ser partícipes de esta revelación. Toda la escritura es inspirada por Dios. Recordemos que es posible creer en la inspiración de la Biblia en principio, pero a veces se niega en la práctica. Entendemos el principio, conocemos el principio, pero en la práctica lo negamos. ¿Cuándo nosotros podemos negar esta inspiración? Cuando imponemos nuestro propio significado en el texto en lugar de dejar que el Espíritu hable por sí mismo, que el texto hable por sí mismo, que el Espíritu revele la verdad. Entonces, cuando negamos esta inspiración, cuando nosotros interponemos nuestras capacidades, conocimientos, nuestra intelectualidad para traer un significado a una palabra inspirada por Dios. También negamos en la práctica al poner más de nosotros en el mensaje que en lo que Dios dice. Cuando se está predicando la palabra, debemos ser cuidadosos en solamente exponer lo que dice la palabra y no tanto centrar el mensaje en la vida de la persona, centrarla en ese yo, en ese ser, en su historial, en cosas de la vida cotidiana, historietas, poner más énfasis en el mensaje de la palabra que en nosotros mismos, para que no estemos negando en la práctica la inspiración de la palabra. También esto lo hacemos al interesarnos más en nuestras opiniones cuando predicamos que en explicar y proclamar a Dios lo que Dios ha dicho. Cuando hacemos un mediocre estudio y una mediocre exposición de la palabra, cuando esta palabra es rica y ella nos revelan los planes de Dios para nuestra vida. Pero nosotros honramos a Dios y su palabra cuando mientras sea posible, dejamos simplemente que el texto explique y enseñe por sí mismo y dejamos que el Espíritu traiga la revelación de la palabra. El uso correcto que debemos como creyente dar a la palabra y que cada creyente ha sido llamado para instruir en la palabra. El cuerpo de Cristo necesita ser instruido en la palabra y debemos cuidar y guardar la integridad. Cuidar de no añadir nada extraño. Cuidar de no torcer la palabra. Cuidar de no cambiar o mezclar la verdad de Dios con la mentira. Cuidar de no ignorar lo que la palabra establece acerca de la verdad. Toda la escritura nos dice cuánto de la Biblia es inspirada. O sea, cada parte de ella es inspirada por Dios. Y dice que tiene una utilidad, útil para enseñar. Pablo exhortó a Timoteo y le dice, continúen estas cosas porque la Biblia es útil y es útil de muchas formas para decir lo que es verdadero acerca de Dios, acerca de la humanidad, acerca del hombre, acerca del mundo en el que vivimos y acerca del mundo que ha de venir. Es útil para corregir con la autoridad, para reprender y corregirlo. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando la Biblia expone nuestra doctrina o nuestra conducta como equívoca, estamos equivocados nosotros y no la palabra. La palabra dice es útil también para instruir en justicia. Nos dice que cómo vivir en verdadera justicia. Quizá aquí hay incluso gracia, porque Pablo sabía que era la verdadera justicia en lugar de la falsa y legalista justicia de la que él dependía antes, que él anteriormente defendía
la justicia, pero esta era legalista y era falsa. Y ahora él está hablando de una justicia verdadera basada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, basada en la palabra. Y tiene un propósito específico. Es útil para instruir, es útil para corregir, es útil para dar las instrucciones en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, toda persona que ha sido llamado por Dios, que se le ha revelado esta palabra, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le exhortó a Timoteo, continúa en estas cosas porque la Biblia te hace completo. La Biblia te hace completamente, te equipa completamente para toda buena obra. Cuando dice que sea perfecto, esto no significa que toda la vida del cristiano es acerca de la Biblia o que lo único importante es un buen ministerio, una buena enseñanza de la Biblia. Está hablando a ese camino de manera integral y que va creciendo en la palabra. También perfecto significa que la Biblia guíe en todo lo que necesita a la persona que ha sido llamada por Dios. La palabra nos manda a no solamente ser oidores de la palabra, no solamente escuchar la palabra. Dice que debemos ser hacedores de la palabra, porque esto nos ayuda a ir en ese camino de la perfección como cristiano. El primer paso en el proceso de perfección, de santificación del creyente, es cuando esta palabra nos es revelada por primera vez y conocemos al Señor. Luego empieza ese proceso que se nos manda a continuar un camino hacia la perfección y que debemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Esto nos recuerda que no debemos enfocarnos en crear club o crear grupo de los mejores predicadores, los mejores sermones, sino enfocarnos en equipar a los creyentes para el trabajo del ministerio. La palabra de Dios nos equipa para tanto vivir nuestra vida cristiana como para servir a otro y para enseñar a otro acerca del servicio del ministerio. Cuando vamos a la Biblia dejamos que Dios nos hable. Él nos cambia, nos lleva a la perfección y nos transforma. Una manera en que la Biblia nos transforma es a través de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Cuando dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestra mente son renovadas y transformadas. Así que realmente empezamos a pensar de la manera en la que Dios piensa. La Biblia nos transforma y debe de llegar a esa transformación. Este llamado no se conforme a este siglo, no se conforme con todas las teorías que estamos escuchando, no se conforme con tanta filosofía, no se conforme con todo lo que la información que estamos recibiendo en este siglo, sino que cada uno de nosotros estamos llamados a ser transformados y que esa renovación debe ser de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento sometido a la palabra de Dios. Dice para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de la palabra. Cuando dejamos que la palabra nos transforme la manera de pensar, pensaremos como Dios piensa y actuaremos como nuestro modelo perfecto, como Jesús. En lugar de actuar en nuestra humanidad y de acuerdo a nuestras capacidades o nuestro conocimiento, vamos a actuar de acuerdo a como Jesús actuaría, que es nuestro modelo a seguir, porque somos sus discípulos.
Cuando dependemos de la palabra escrita y experimentamos su confiabilidad para nosotros mismos, llega a ser algo que amamos cada vez más, ya que la palabra de Dios es muy pura. Ciertamente nos podemos deleitar en ella. El salmista en muchas ocasiones hablaba acerca de la importancia y del deleite que era para él. Decía, me deleito, me complace poder cumplir, vivir tus mandamientos, tus estatutos. La palabra tiene la integridad con la cual podemos contar en cualquier situación y nos da la confianza que necesitamos. También hay otro nivel en que la Biblia nos puede transformar por obra espiritual, una bendición espiritual que Dios obra en nosotros cuando venimos a la palabra y dejamos que Él nos hable. Esa es una obra espiritual que va más allá de nuestro entendimiento intelectual, con un gran poder espiritual más allá de nuestro intelecto. Cuando dejamos nuestras interpretaciones, nuestros pensamientos o nuestra intelectualidad de lado y dejamos que el Espíritu traiga la revelación, se, se lleva a cabo esta obra espiritual de traernos esa revelación que nos va a transformar. La Biblia nos da vida eterna. Primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de la simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios, la cual nos revela a Cristo. Y esa revelación de la vida eterna será por la palabra. La Biblia nos purifica espiritualmente. Efesios 2:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La santificación, refiriéndose a la iglesia de Cristo, se da a través de la palabra. Por eso es tan importante leer, estudiar, escudriñar, meditar y permanecer en la palabra. Nos purifica, nos santifica y nos revela los planes de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios también nos da poder contra espíritus inmundos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder, en Efesios 6:17, cuando habla de la batalla espiritual y que nuestra lucha es contra principado, contra huestes de maldad que se mueven en los lugares celestes, nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque esta nos da el poder para contrarrestar las fuerzas demoníacas. La Biblia trae poder espiritual para sanar nuestros cuerpos, Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos con la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia nos da fortaleza espiritual. Salmo 119:28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame, Señor, en tu palabra. Nos da la fortaleza espiritual. Cuando el salmista estaba en angustia, en ansiedad, él pedía a Dios, susténtame según tu palabra. Porque en la palabra de Dios podemos encontrar el sustento, la fortaleza espiritual para derrotar la ansiedad, la depresión, todo pensamiento que no esté de acuerdo a la palabra. La Biblia también tiene el poder para construir en nosotros la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se construye a medida que nosotros permanecemos y vivimos por la palabra. Entonces, por eso el apóstol cierra este capítulo 3
hablando de la grandeza de la palabra, después de enseñar cómo son las personas, los hombres de estos tiempos que estamos viviendo, cuáles son las cosas que como creyentes debemos evitar. Y cierra diciéndonos, vamos a la palabra, porque es inspirado por Dios, el aliento de Dios, la vida de Dios fue revelada a los hombres que escribieron estas palabras para que hoy estuviese entre nosotros y tiene poder para santificarnos, para comprender los planes de Dios, para renovar nuestra forma de pensar, dice a fin de que podamos ser perfectos y que estemos entrenados para toda buena obra, o sea, para el servicio, para el ministerio, porque la vida del creyente no es solamente una vida estática de que ya conocimos al Señor y Él es nuestro sustento y estamos acá, sino que nos invita a servir, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y cómo vamos a poder eh, realizar toda buena obra si no estudiamos la palabra? Si no conocemos esta palabra? Lo primero es estudiar, escudriñar, conocer esta palabra, meditar en la palabra y pedir la revelación del Espíritu para que podamos vivir por ella y para que podamos enseñarla. Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios. No se olvide de compartir estas enseñanzas con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV. Cada semana, cada viernes y cada sábado estamos publicando nuevas enseñanzas de la palabra de Dios, confiando que esta palabra es revelada por el Espíritu de Dios para que la iglesia sea edificada. Estamos en un proceso de crecimiento, de perfección, de santificación, y lo conseguimos cada vez que nos involucramos en estas prácticas o disciplinas espirituales, de escudriñar las escrituras, de amar las escrituras y vivir por lo que dice la palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con el último capítulo, capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Dios le guarde.